De repente me empiezan a llegar imágenes y pues para mí fue traumante el hecho de yo ver todas esas imágenes, verla tirada en esas condiciones, digo, tirada en el suelo como si fuera una bolsa de basura, como si no le sirviera. Cuando Jonathan llegó a la casa de su primo Alexis, supo de inmediato que algo muy malo había ocurrido en ese lugar. El joven estaba alterado y molesto. Había estado enviándole mensajes a su primo en las horas previas para pedirle ayuda, para rogarle que fuera a verlo y le diera una mano. Cara a cara, le había confesado lo que había pasado. Dijo que había consumido sustancias ilegales junto con su novia, Mónica Citlali, pero en cierto momento las cosas se le fueron de control. Ella comenzó a sentirse mal y finalmente se descompensó. Alexis había intentado ayudarla, pero la vida de su novia se estaba extinguiendo frente a él. No hubo nada que pudiera hacer para salvarla y en cuestión de minutos, Mónica ya no respiraba. Pero Alexis ahora tenía un enorme problema entre manos y acudió a su primo con la intención de que lo ayudase a ocultar las pruebas de aquella muerte. Asustado, Jonathan le dijo que no podía, que debía ir a la policía y contar todo lo que había pasado. Entonces Alexis se puso violento y empezó a exigirle a su primo que le diera una mano. De la cocina tomó un cuchillo y lo amenazó de muerte. Jonathan entonces se vio acorralado, pero aprovechando que Alexis no estaba del todo lúcido, pudo escapar. Hasta aquí la historia que Jonathan contó ante las autoridades, pero la pregunta es, ¿era cierto? ¿Así sucedieron realmente las cosas? ¿La muerte de Mónica había sido accidental o, muy por el contrario, fue asesinada y su crimen encubierto por toda una familia? Pues déjame te lo cuento en el video de hoy. Y es que este es el caso de Mónica Citlali, la historia de un feminicidio que conmocionó a México y dejó al descubierto todo lo que puede lograr el encubrimiento. Así como un criminal puede ser atrapado por dejar pistas, tú también puedes estar dejando rastros en línea sin darte cuenta. Proteger tu privacidad es clave y ahí es donde entra Surfshark, la VPN que uso y aparte recomiendo. Surfshark encripta tu conexión y te permite navegar de forma anónima. Cambia tu conexión virtual con un solo clic, accediendo a series, películas o eventos de cualquier parte del mundo. Y no lo es todo. ¿Te encanta viajar? Surfshark puede comprar precios de vuelos desde diferentes regiones y conseguir boletos más baratos. Además de entretenimiento y ahorro, Surfshark garantiza tu seguridad en redes Wi-Fi públicas, protegiéndote de hackers. Y aparte, con Surfshark One obtienes un paquete completo, bloqueador de anuncios, protección contra malware y alertas de seguridad si tus datos están en riesgo. Lo mejor es que puedes probar Surfshark sin riesgo. Usa mi código PEPEMISTERIO y obtén 4 meses extra de protección, además de una garantía de 30 días. Si no estás satisfecho, lo puedes cancelar sin problemas. Así que no lo pienses más y protege tu privacidad accediendo a contenido global y manteniendo tus datos seguros con Surfshark. Descubre por qué es mi opción favorita. Mónica Citlali Díaz Recendis tenía 3 grandes amores en su vida. El primero era su hija de 11 años, a quien criaba sola y con una entrega absoluta. Su segunda pasión era el inglés. Impartía clases en el Instituto de Enseñanza donde había aprendido el idioma y lo transmitía con la misma pasión y compromiso con que hacía todo en la vida. Y lo tercero, que le generaba enormes satisfacciones, era el ejercicio físico, porque al entrenamiento normal que cualquier persona realiza, hacía algún tiempo que Mónica le había sumado el interés por el fisiculturismo. Con la idea de perfeccionar su cuerpo al máximo, se había anotado en un gimnasio ubicado sobre la vía Morelos en Ecatepec, como te platicaba, esto es en México, especializado en esta actividad física. Ahí iba todos los sábados, el único día que tenía libre, porque lunes a viernes trabajaba arduamente dando clases. Lo hacía durante la mañana y también por la tarde hasta la noche. En el medio volvía a su casa cerca del mediodía para darle de comer a su hija y llevarla al colegio. Era una rutina dura y sacrificada porque Mónica viajaba a diario varias horas en autobús o en camión para conectar su hogar con el trabajo, pero lo hacía con gusto porque amaba dar clases y aquello que le permitía darle una buena vida a su familia. Lamentablemente, algo imprevisto se cruzó en su camino, porque en el gimnasio empezó a relacionarse con distintas personas que le fueron contando los secretos y tips de esta actividad del fisicoculturismo.
hasta que conoció a Jesús Alexis Álvarez Ortiz, con quien tuvo química inmediata. El joven era entrenador personal en ese mismo lugar y supo envolverla con sus encantos. Al principio fueron amigos, pero poco a poco iniciaron un noviazgo. El vínculo en un comienzo parecía sano y con posibilidad de perdurar con el tiempo. Mónica estaba feliz con Alexis, o al menos eso hacía notar a sus amigos más cercanos. Había logrado incluir esa relación en su apretada agenda de actividades, aunque sin desatender nunca su trabajo, ni mucho menos el cuidado de su hija. Mónica era una mujer a la que todos calificaban como responsable y organizada. Hay muy bonitos recuerdos con ella. Era muy alegre, era divertida, era leal. Siempre la veía que salía a su trabajo y hasta ahí. Muy triste, muy triste. Quizás en algún momento Alexis sintió que quería tener más de ella, que a pesar de todos los esfuerzos que Mónica hacía por ella, con todas sus responsabilidades, él merecía tenerla en exclusividad. Lo cierto era que con el correr de las semanas, Mónica decidió que era momento de formalizar aquella relación ante los ojos de su familia. Para presentar a su flamante, entre comillas, novio, eligió su fiesta de cumpleaños. Lo invitó a la celebración por sus 30 años con la idea de que sus padres y hermanos pudieran conocerlo y llevarse la mejor impresión. Sin embargo, el impacto entre sus parientes no fue el que ella esperaba. Y esto porque la madre de Mónica fue la primera en mostrarse descontenta con este tipo y se lo hizo saber a su hija. Algo en aquel muchacho no acababa de gustarle, y ya sabes que las madres siempre tienen este sexto sentido. Es más, a tal punto que le generaba rechazo y desconfianza. Esta sensación estaba apoyada en una corazonada, esto que te platico del sexto sentido, que venía sintiendo hacía varias semanas, incluso antes de verlo en persona. La relación parecía estar avanzando rápido, pero la mujer sentía que Alexis era muy posesivo con Mónica. Había actitudes en su hija que habían disparado sus alertas. Cada vez parecía envolverla más y más, aislarla de ellos e intentar convencerla de que estuviera disponible solo para él. Claro que Mónica ya era una mujer de recién estrenados 30 años y su familia poco podía hacer más que advertirle que tuviera cuidado. En aquel cumpleaños fue la última vez que los parientes directos de Mónica vieron a Alexis en persona. Nadie alcanzaría siquiera a sospecharlo en aquel momento, pero el siguiente encuentro sería en el juzgado con él en el banquillo de los acusados por el peor de los crímenes. No es justo, señores, si tienen a mi hija, por favor regrésenmela. Que mi hija también tiene una hija y yo ya estoy grande para seguir luchando por esa niña que sepa qué va a hacer de ella si yo llego a faltar o mi marido llega a faltar. Un día la joven le mostró que se había tatuado una rosa en honor a Alexis. Aquello cayó como un baldazo de agua fría para la familia, a quien sorprendía enormemente que ella se hubiera tatuado cuando nunca antes había mostrado interés por hacer algo así. Y luego, para sumar a la inquietud general, la joven también les contó que Alexis había hecho lo mismo, pero de un modo bastante más radical. En total se había tatuado no solo una, sino 2 veces el nombre de ella en el cuerpo. Con tinta negra había escrito Citlali, porque así solía llamarla. Pero lejos de que aquel gesto les pareciera romántico o tierno, a los familiares de Mónica se les hacía perturbador. ¿Por qué en tan poco tiempo Alexis mostraba tal nivel de obsesión por la joven? ¿Por qué la había convencido de hacerse un tatuaje si era algo que ella en principio rechazaba? Pues bueno, a pesar de las persistentes sospechas, lo cierto es que Mónica nunca dijo que el hombre fuera violento con ella. No hubo denuncias de ningún tipo ni comentarios de parte de la joven a sus amigas o hermanos, pero la duda estaba ahí presente siempre en su mamá. Y más temprano que tarde descubriría que ese sexto sentido no se equivocaba, porque el 3 de noviembre del año 2022, Mónica salió como tantas otras veces a cumplir su apretada agenda semanal. Durante la mañana fue a la academia de inglés y al cumplir con su primera jornada, volvió rápidamente a casa para darle de comer a su hija y acompañarla hasta la escuela. Fue entonces cuando debía dar inicio a la segunda parte de su día de trabajo y volver a la academia, pero algo distinto pasó ese día.
De forma imprevista, Mónica avisó que iría al centro comercial a hacer unas compras. Al instante, eso despertó la inquietud de la familia. Ella nunca se retrasaba para ir al trabajo y que cambiara los planes, así como así, resultaba enigmático. Para colmo, aparte, no les había facilitado más datos. Sus padres no supieron si en el centro comercial se reuniría con alguien más o a qué se debía tanto apuro. Fue así como las horas comenzaron a pasar y la familia de Mónica intentó convencerse de que todo estaba bajo control, aunque esa sospecha por aquel repentino cambio en su rutina empezaba a impacientarlos. 3 horas después de que Mónica saliera de la casa, ocurrió otro hecho llamativo. Y es que en el teléfono del padre apareció un mensaje de la joven y el texto los dejó completamente helados. Ahí Mónica les contaba que se mudaría a Hidalgo, a casa de una amiga. No especificó el nombre ni ningún otro detalle, pero aquello ya hacía desconfiar por completo a sus allegados. Nada tenía sentido, mucho menos que Mónica se fuera así como así dejando a su hija. Por otro lado, su padre le hizo preguntas, pero no obtuvo respuesta inmediata. Un rato después del primer mensaje llegó otro, como si Mónica siguiera la conversación sin prestar atención a las dudas que formulaba su familia. En el segundo mensaje, la joven decía que muy pronto les enviaría la dirección de su amiga para que se quedaran tranquilos. Pero después de eso, el silencio fue total. Los padres de Mónica no volvieron a saber de ella. Aunque le escribían y llamaban, no obtenían respuestas y las horas seguían pasando. Por ese entonces ya todos los que conocían bien a Mónica estaban convencidos de que algo malo le había ocurrido y que estaba siendo retenida en algún sitio en contra de su voluntad. Inmediatamente fueron a hacer la denuncia, pero a la par de que iniciaban las investigaciones policiales, decidieron buscarla ellos mismos. Así, en poco tiempo el barrio estuvo empapelado de carteles con la cara y la descripción de Mónica, su vestimenta al momento de salir aquel día, su aspecto físico y sus señas particulares, en especial ese tatuaje que tanto controversia había causado con su madre. La investigación avanzaba, no es novedad aquí en México, pero ya sabes, bastante lenta, y la falta de pistas desvelaba a la familia. Era un terror, un sufrimiento constante. Interrogaron casa por casa a los vecinos de la zona y a todos los amigos que podrían haber estado en contacto con ella durante las últimas horas, pero nadie parecía tener algún contacto. Finalmente, las autoridades dieron con el chofer del autobús que ella solía tomar para ir de su casa a la academia en el turno tarde y por fin comenzaron a tener algún tipo de respuesta. El conductor del autobús aseguró que ese 3 de noviembre había llevado a Mónica como todas las tardes y que no notó nada peculiar en ella. La familia sintió que por fin tenían el primer dato concreto para buscarla. Según el testimonio del chofer, Mónica había llegado a salvo cerca de su trabajo, pero en la academia nadie la había visto. Entonces, el radio de su desaparición se reducía drásticamente a las inmediaciones del instituto. Parecía que poco a poco el panorama comenzaba a aclararse, pero no tardarían en descubrir que esos primeros pasos habían sido en falsos. Las autoridades siguen buscando a Alexis, novio de Mónica Citlali, y quien se encuentra desaparecido desde el 6 de noviembre. Pero 2 días después de que Mónica fue reportada como ausente, el joven fue a hablar con la familia. Él vino a buscarla supuestamente y después ya no supimos nada de él. Ella casi no nos comentó absolutamente nada de él. Él está desaparecido. Por esas horas, el misterio sobre el paradero de Mónica crecía y los familiares de la víctima pronto comprendieron que había algo mucho más turbio alrededor. Y es que una de las primeras en experimentarlo fue una amiga de Mónica, quien compartió varias veces la imagen de la mujer desaparecida en sus redes sociales. Su intención, obviamente, era difundir lo más posible la foto y la descripción de Mónica para dar con algún testimonio que pudiera ayudar a la causa, pero lo que recibió a cambio fue muy diferente. En su casilla de mensajes privados, o en su bandeja, mejor dicho, recibió palabras perturbadoras que venían nada menos que de Alexis, el novio de Mónica, este loco. En el mensaje la advertencia era clara. Solo la policía podía ocuparse de la búsqueda y ella debía dar de baja esas publicaciones.
El mensaje, de claro tinte amenazante, no alcanzó para acobardar a la amiga, por suerte, que siguió publicando la cara de Mónica y contó a sus allegados sobre aquellos extraños mensajes que le enviaba el novio. ¿Qué ocultaba? Era la pregunta. ¿Por qué no compartía él también desesperadamente la imagen de Mónica para contribuir en su búsqueda si supuestamente la amaba? Otras cosas extrañas y dolorosas le ocurrieron a la familia por esas horas, y es que mientras la policía desplegaba un protocolo de búsqueda amplio, aunque sin pistas muy concretas, los padres de Mónica no dejaban de recibir llamadas. Distintas voces anónimas buscaban extorsionarlos, diciéndoles que eran los secuestradores de la joven y de la profesora también, y que querían dinero a cambio de liberarla. En algunos casos llegaban a pedir $1,500 de rescate, pero en cuanto la familia pedía alguna prueba de vida, la comunicación se interrumpía. Eran a todas luces llamadas falsas de oportunistas que buscaban sacar provecho de un momento tan angustiante. En ese momento también para los padres y hermanos de la mujer era difícil, te puedes imaginar, discernir entre las pistas falsas y las verdaderas evidencias. Y para colmo, las autoridades no actuaron con la velocidad que ellos esperaban y las primeras horas resultaron sumamente angustiantes. Luego, el día después de la desaparición, los allegados de Mónica denunciaron que habían pedido expresamente a la justicia que revisara las cámaras de seguridad ubicadas cerca del Instituto de Inglés, pero habían obtenido una respuesta indignante. Como era fin de semana, debían esperar hasta el lunes para poder acceder a los registros de videovigilancia. Y como te das cuenta, la burocracia de ese modo obstaculizaba un momento clave de la búsqueda. Ya sabes, las autoridades que son huevonas. Aparte, si Mónica aún estaba viva en esas primeras horas, se estaban perdiendo momentos cruciales para resolver el caso. Inclusive, haber accedido a esas imágenes a tiempo habría permitido saber que estaban buscando a la joven en el lugar equivocado. Al mismo tiempo, una amiga de Mónica se puso en contacto con la madre de Alexis, con el objetivo de saber de manera directa qué estaba haciendo el muchacho en esas horas. Cuando la mujer le respondió, sus palabras encendieron todas las alarmas en la familia de Mónica. Al parecer, Alexis también había desaparecido. Oficialmente, la denuncia de la madre del muchacho fue el 7 de noviembre, 5 días después de que la familia de Mónica perdiera contacto con la joven. ¿Qué había ocurrido entonces en esos días? ¿Acaso la pareja había sido víctima de una privación de la libertad? ¿O es que Alexis buscó conscientemente desaparecer del mapa para no ser investigado por la policía? Pues bueno, ante la inacción de las autoridades, comenzó la respuesta popular y mediática. Distintas organizaciones feministas tomaron cartas en el asunto y realizaron varias manifestaciones que incluyeron cortes de carretera para llamar la atención sobre la desaparición de Mónica. Y con esto lo lograron porque a partir de ese momento, todos los medios de comunicación mexicanos comenzaron a dedicarle largas horas de cobertura y debate a la desaparición, algo que empujó obviamente a la justicia a ahora sí actuar. De acuerdo con el reporte y la versión que han dado sus propios familiares, la mujer de 30 años llegó hacia este sitio, sin embargo, ya no ingresó al plantel educativo y posteriormente, pues bueno, vinieron los mensajes que recibió la familia. Son amigos, familiares, mujeres, hombres, niños, quienes se han trasladado a la vía Morelos para bloquear los dos sentidos. Y es que también un detalle que no se le había pasado por alto a la familia era que el último mensaje supuestamente enviado por Mónica hablaba de que se mudaría a la casa de una amiga en Hidalgo. Entonces, las autoridades a cargo de la investigación comenzaron a indagar sobre qué lugar podría tratarse. Nuevamente, los avances más contundentes vendrían por el lado de la investigación paralela que montaban las amigas de la víctima. Y es que la joven, que se había puesto en contacto con la mamá de Alexis, comenzó a indagar y le preguntó a la suegra de Mónica si tenía idea de algún sitio de interés para la joven y Alexis ubicado en esa región. Hidalgo está, por cierto, ubicado a 204 kilómetros de la Ciudad de México, lo que equivale a un viaje en coche de aproximadamente 2 horas y media para que te des una idea. Y luego la familia de Mónica no conocía a esta supuesta amiga que ahí vivía, pero al parecer los allegados a Alexis tenían algo que ocultar acerca de esa ubicación, porque cuando la amiga de Mónica comenzó a preguntarle a la madre del muchacho por esa ciudad, recibió evasivas y finalmente el bloqueo de la conversación.
El halo de sospecha sobre el novio se hacía cada vez más pesado. En pocas palabras, todos los ojos se habían posado ya en ese momento sobre Alexis y su inquietante ausencia. Lamentablemente, ningún esfuerzo pudo evitar lo que pasaría después. Caramba, la mujer encontrada sin vida, qué historia, una máscara. En un paraje en el límite de la Ciudad de México y Morelos, es Mónica Citlali, maestra de inglés de 30 años, quien había desaparecido. Familiares se trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México y la reconocieron luego de que fue hallado el cuerpo a un costado de la autopista México-Cuernavaca. El 9 de noviembre, la familia de Mónica Citlali recibió el peor llamado de sus vidas. Les informaban que el cuerpo sin vida de una mujer había sido encontrado y coincidía con la descripción de la joven profesora de inglés. Para colmo, las imágenes del cadáver circulaban por redes sociales y sus hermanos llegaron a verlo. Restaba que sus padres todavía reconocieran oficialmente el cuerpo, pero la información parecía confirmada porque había una señal inequívoca de que se trataba de ella. Era el tatuaje de la rosa que se había hecho en honor a Alexis, esta que te platicaba en un principio. A su vez, el muchacho se perfilaba como el principal sospechoso. El crimen estaba confirmado para este momento porque los primeros informes forenses arrojaron que la muerte había ocurrido por un fuerte golpe en la cabeza y finalmente el cuerpo había sido encontrado semioculto entre bolsas negras. Por ese entonces, el caso ya había tomado una enorme relevancia y la confirmación de que se trataba muy posiblemente de un feminicidio hizo que la cobertura mediática aumentara aún más. Y es que también el funeral de Mónica fue un momento importante en la historia policial mexicana porque muchas personas se acercaron a rendirle homenaje a pesar de no haberla conocido en vida. La atroz muerte de la joven había impactado profundamente en una comunidad cansada de contar por cientos a las víctimas de la violencia de género. Recién después de confirmada su muerte y una vez que los restos de Mónica fueron llevados al cementerio, la justicia por fin revisó las cámaras de seguridad. ¿Ya para qué? Entonces comprobaron algo que no se tenía en la mira hasta el momento, y es que Mónica nunca había subido al autobús el día de su desaparición. Contrario a lo que había afirmado el chofer, ese día la joven ni siquiera había llegado a la parada, sino que fue a la casa de su novio Alexis y nunca más salió. ¿Qué había pasado con el testimonio del chofer? Ahora te estarás preguntando. Pues bueno, y es que si bien en las primeras horas hubo quienes teorizaron que podía ser un cómplice de la desaparición, se terminó comprobando que el hombre había actuado de buena fe y que simplemente se había confundido de día. Aunque pensó que había llevado a Mónica el día en que desapareció, en realidad eso había sido 24 horas antes. Su confusión, sin quererlo, había desviado la investigación, pero pues, obviamente no era tampoco culpa de él. Fue un error. Claro que todo esto podría haberse aclarado si las autoridades no hubiesen demorado tanto tiempo en la revisión de las cámaras de seguridad. Una vecina proporcionó un video tomado el 3 de noviembre, donde se observa el momento en que Citlali llegó en un taxi blanco junto con su novio a la casa de él. Alexis, vestido de negro, baja primero, luego le abre la puerta del vehículo para que descienda la maestra que llevaba una blusa blanca y chaleco negro. Fue la última ocasión en que se le vio con vida. Una vez que cruzó la puerta de la casa de Alexis, confirmaron las grabaciones, no volvió a salir. Ninguna imagen en las horas y días posteriores a ese fatídico 3 de noviembre la mostraba salir del edificio. En cambio, mostraban muchos otros movimientos sospechosos alrededor de la casa del novio, que, por cierto, recordémoslo una vez más, por esas horas también estaba en condición de desaparecido. Claro que a esa altura ya se perfilaba como un hombre prófugo de la ley. Por otro lado, un gran enigma en torno al caso de Mónica eran aquellos mensajes que su padre recibió cuando todavía nadie se había percatado de que estaba en peligro inminente. Y es que realmente los había enviado ella. Su familia creía que no, yo creo que no. ¿Tú qué crees? Pero bueno, a las 18:20, cerca del horario de los mensajes, las cámaras mostraron que Alexis fue visitado por un hombre. Es correcto, el que te mencionaba al principio, su primo Jonathan. En su testimonio, el muchacho aseguró que no tenía nada que ver con el crimen y que se había enterado de la muerte de Mónica al entrar al departamento de Alexis.
se quiso desligar de toda responsabilidad, pero para los familiares esto no respondía a una pregunta crucial, y es que si efectivamente se había escapado de la casa, ¿por qué no hizo inmediatamente la denuncia policial? Pues bueno, sus mentiras quedaron expuestas cuando, en la madrugada del día 6, el BMW de Jonathan volvió a la casa de su primo. En ese momento, el hombre más buscado de México salió con la clara intención de huir y entró al auto, con la clara intención también de pasar desapercibido. Luego, la coartada de Jonathan se caía en pedazos, obviamente, y quedaba claro que la familia de Alexis lo había ayudado activamente a escapar, que también habían sido partícipes. Pero eso no era todo, porque los internautas encontrarían otro dato revelador que incriminaba aún más a este monstruo y hacían pensar que el de Mónica podría no ser su primer feminicidio. En 2016, el joven presuntamente golpeó a un señor por haberse estacionado frente a su casa. Ahora, por estos hechos, precisamente, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México inició la carpeta de investigación correspondiente, pero el joven nunca fue detenido ni acudió tampoco a los citatorios que debía asistir por la denuncia en su contra. Y eso no es todo, porque también hay acusaciones por asesinato de su expareja. Se trataba de Patricia Montiel Ramos, una muchacha también vinculada al fisiculturismo y que subía fotos junto a un joven Alexis a sus redes sociales, hasta que sus publicaciones se detuvieron abruptamente en diciembre del año 2021. Poco antes de Año Nuevo, su cuerpo sin vida fue encontrado en su casa. La causa, aparente broncoaspiración por el consumo desmedido de alcohol. El último que la había visto, como te puedes imaginar, había sido Alexis. Él afirmó haberla dejado ebria en su casa, pero viva. Haciendo uso de sus capacidades de manipulación, el joven convenció a la familia de su novia de que aquello había sido una tragedia, no un crimen, y accedieron a incinerarla. Así se borró toda posible prueba. La justicia tampoco ordenó investigar más a fondo la causa y el caso quedó simplemente en uno más, quedó archivado. Alexis evidentemente esperaba volver a salir airoso de la muerte de Mónica, pero no corrió con tanta suerte, que si bien su paradero era desconocido, a la policía no le fue difícil rastrearlo por los movimientos de su cuenta bancaria y finalmente cayó preso. Por más que la madre de Alexis había dicho no tener nada que ver con la fuga, quedó demostrado que ambos se encontraban en su casa cuando intercambiaron mensajes entre sí. Ella le preguntaba dónde estaba y él respondía con evasivas, pero lo cierto es que todo era un simulacro para hacerle creer a las autoridades que ella era ajena a los planes de escape de su hijo. Por otra parte, el primo de Alexis, Jonathan, corrió la misma suerte cuando se comprobó que había mentido en su primer testimonio y que participó activamente en ocultar al sospechoso. Pero, a pesar de todas estas pruebas, un temor persistía en la familia de Mónica. ¿Habría justicia finalmente? Alexis N., novio de la maestra de inglés, Mónica Citlali, confesó haberla asesinado al encontrarse bajo los efectos de una droga. Y él dijo así, en un pasón. Las primeras audiencias dieron cuenta de que la capacidad de manipulación de Alexis estaba intacta. El acusado se presentó a declarar con máscara de oxígeno y un suero, aunque nunca se supo claramente qué cuadro médico padecía, pero para la familia de Mónica todo era un burdo intento de victimizarse y correr el eje del verdadero delito. El 18 de octubre del año 2023, este hombre fue encontrado culpable de privación ilegal de la libertad y condenado a 25 años de prisión, pero a partir de entonces el rastro se desdibuja y no queda claro qué ocurrió con la investigación por el feminicidio de Mónica, ni con la complicidad de sus familiares. El 30 de octubre del año 2023, en teoría, comenzaba el juicio contra la ex suegra de Mónica, pero no ha quedado constancia si fue sentenciado o no. Luego la crónica periodística, que en un momento supo hacer una cobertura incesante del caso, pareció enfocarse en otros feminicidios y el de Mónica quedó en silencio absoluto. Y es así como México continúa sumido en una enorme cantidad de feminicidios.
que se ubicaron por encima de los 331 entre enero y mayo de 2024. En 2022, Mónica fue una de las 961 mujeres asesinadas en el país en apenas 12 meses. Su caso parece perderse en un mar de nombres y aparte su caso parece perderse en un mar de nombres y caras que abultan una cifra totalmente catastrófica. Pero aún en este contexto, nadie en México olvida a aquella maestra de inglés y cuya vida terminó repentinamente cuando aún tenía muchísimos proyectos por delante. Acuérdate que una vez a la semana en Pepe Misterio subimos entrevistas de personajes importantes que tienen alguna historia trascendental que contar. Para este momento ya puedes encontrar la de Rosa, la de Axel y Matías y también la de Natalie.